tardes, mi nombre es Cristal Sharik Alfaro Husayú, soy del grado 10.01 y el día de hoy estaremos verificando si la siguiente operación es una identidad trigonométrica. Bueno, si nosotros al simplificar esta operación obtenemos este resultado, eso quiere decir que sí es una identidad trigonométrica. Bueno, pues antes de comenzar, recordemos que tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Y secante es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces la operación quedaría de la siguiente manera. Seno de x más seno de x sobre coseno de x sobre 1 más 1 sobre coseno de x. Bueno, completamos los unos acá. Y aquí vamos a aplicar la carita feliz, que haría de la siguiente manera. Seno de x por coseno de x es igual a seno de x coseno de x más seno de x por 1 sería seno de x. 1 por coseno sería coseno. O sea que estaría sobre coseno. Acá sería 1 por coseno de x es igual a coseno de x. Entonces quedaría así. Coseno de x. Y 1 por 1 sería 1 sobre 1 por coseno sería coseno. Entonces aquí podemos eliminar los cosenos y quedaría la siguiente operación. Quedaría de la siguiente manera. Quedaría seno de x coseno de x más seno de x sobre coseno de x más 1. Entonces vamos a escribirlo. Seno de x coseno de x más seno de x sobre coseno de x más 1. Listo. Entonces sigamos resolviendo. Ahora vamos a factorizar. Entonces si factorizamos quedaría de la siguiente manera. Quedaría seno de x coseno de x más seno de x es igual a seno de x es igual a seno de x por coseno más 1. Listo. Entonces aquí bajamos, entonces copiamos esto que es el coseno de x más 1. Ahora cancelaremos términos. Bueno, si el denominador coseno de x más 1 es diferente de 0, podemos cancelar el numerador y el denominador. Entonces, como aquí podemos ver, si es diferente de 0, entonces cancelemos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Cancelamos cancelamos entonces nos quedaría seno de x. Voy a ponerlo aquí abajito. Seno de x. Ay. Esto quiere decir que sí es una identidad trigonométrica, porque ya verificamos, simplificamos, hicimos todo el proceso y al final se nos dio el seno de x. Si obtuvimos este resultado que teníamos que obtener para poder verificar que sí era una identidad trigonométrica. Muchas gracias.